El Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá, el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales y la Fundación Konrad Adenauer, Oficina de Panamá, presentan Historia de las Elecciones, un podcast que pretende abarcar la fascinante memoria de los procesos electorales en Panamá. Hola amigos, nuevamente en su podcast Historia de las Elecciones en Panamá, en esta ocasión con el episodio correspondiente a las elecciones de 1912, esa que llevaron al solio presidencial por primera vez al doctor Belisario Porras, y quien saben ustedes perfectamente fue una figura importantísima en la política panameña de la primera mitad del siglo XX, con tres veces ocupando la presidencia de la República. Efectivamente nos encontramos además con una conferencista, una colaboradora, una contertulia de lujo, la doctora Ana Elena Porras, quien conoce los avatares del doctor Porras como la palma de su mano y que nos va a ayudar a comprender este periodo interesantísimo de la política panameña. Ana Elena Porras es licenciada en Filosofía e Historia por la Universidad de Panamá y cuenta con una maestría en Historia de América Latina y Antropología Social de la Universidad de Cambridge y otra en Antropología Cultural de la Universidad de Princeton. Es doctora en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha ejercido como directora del Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Cultura y del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz. Además, fue embajadora de Panamá en Egipto. Ha sido vicepresidenta del Partido Liberal Nacional, fundadora del Foro de Mujeres de Partidos Políticos, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Belisario Porras y, más recientemente, coordinadora general del Movimiento Ciudadano por la Identidad Panameña. Fue postulada como precandidata presidencial independiente en 2018. Es catedrática de Historia de Panamá y América en la Universidad de Panamá, donde también se desempeña como directora de Cultura de la Vicerrectoría de Extensión. Ha publicado varios libros y artículos especializados en revistas científicas. Fue incluida en la Antología del Pensamiento Crítico Panameño Contemporáneo, promovida por CENACYT, CELA y Claxo. Solamente como un prolegómeno, pues voy a señalar que se sucedieron muchos presidentes fugazmente en los años previos al ascenso del doctor Porras al poder, porque fallecieron algunos de los políticos en la línea de sucesión y luego porque también el sistema permitía que una vez que fallecía el presidente le sucediera a uno de los varios designados que la Asamblea Nacional elegía de tres en tres en aquel momento por cada una de las dos mitades del periodo presidencial, con lo cual teníamos hipotéticamente al menos hasta 6 personas en la línea de sucesión, que también eran hombres de cierta edad y algunos fallecían antes de poder siquiera asomarse a la presidencia de la República. Y en el caso que nos compete, el periodo inmediatamente anterior a las elecciones de 1912, sucedió precisamente que falleció el presidente de la República, José de Ovaldía, falleció su primer designado, toma posesión Carlos Mendoza como presidente, como encargado de la presidencia hasta la mitad del primer mandato, hasta la primera mitad del mandato, y que luego cuando intenta también ser elegido en la segunda mitad como designado, hay un movimiento que se le opone, motivado principalmente por razones raciales que impugnan la presidencia de un panameño de origen afro y que logran efectivamente imponer a otro grupo de designados, particularmente al doctor Pablo Arosemena, que es quien en última instancia presidirá las elecciones de 1912, a las que nos vamos a referir en primera instancia en el caso del día de hoy. Así que ya con ese breve resumen de lo que ocurrió en la etapa inmediatamente anterior al año de 1912 en materia de sucesiones presidenciales, le damos la palabra y una calurosa bienvenida a la profesora Ana Elena Porras. Hola Salvador, muchas gracias por invitarme esta mañana a hacer este podcast para reflexionar sobre nuestra historia electoral, que equivale a decir que es la historia de la democracia en Panamá.
Quería iniciar visibilizando el contexto histórico de estas elecciones, que como sabemos todavía estamos pues, en las primeras décadas de la República y que por tanto estamos hablando de una nación emergente. Panamá todavía está en sus primeros años de definición como república, con una tradición electoral gamonalista heredada de Colombia. Eso quiere decir, pues claro, que había estas figuras fuertes, ¿no? Pero que prácticamente de clanes, ¿no? De familias poderosas de Panamá, pues, y que esta es una herencia, un legado, pues, que nos viene del siglo XIX como parte de Colombia, y que ahora en el siglo XX esa estructura de poder, digamos, esa dinámica sociológica de la política en Panamá va a ser complicada todavía más por la relación que vamos a obtener con los Estados Unidos de América, que sabemos pues que Panamá surge, ¿no? En ese complicado escenario político de una alianza con Estados Unidos para podernos separar de Colombia. Entonces, esa es la base jurídica que incluye pues como contexto de las leyes electorales en Panamá, pues sería en principio el Tratado Heybuno-Varila, que permitía las intervenciones militares, policiales en Panamá, y la misma Constitución de la República de Panamá de 1904. Entonces, esas situaciones deben ser consideradas, es decir, esa situación de que nosotros, para esas primeras décadas, tenemos dos condiciones. Una, como protectorado de Estados Unidos. Cuando uno habla de protectorado, estamos hablando de un protectorado militar, ¿no? Que Estados Unidos protege, vamos a ponerlo entre comillas, porque esa protección a veces uno dice de quién, ¿no? Bueno, a veces de nosotros mismos, en este caso, vamos a ver que para las elecciones de Panamá en las primeras décadas se daba mucha violencia en esas elecciones, tiroteos, se daban fraudes, por supuesto, pero esas confrontaciones eran definitivamente perturbadoras del orden social. Y en esos tiempos a Estados Unidos, más que importarles el candidato en sí mismo, si estaban a favor o en contra de uno u otro candidato, las fuentes históricas arrojan digamos, un resultado que más nos señala que a ellos lo que les interesaba, cuando hablo ellos, a los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos en el momento, y como política de Estado, les interesaba que Panamá tuviera estabilidad política y social para sus propios intereses económicos y militares en el Canal de Panamá. Entonces, que no nos llevemos pues a engaño, ¿no? Que incluso cuando, como en el caso de Belisario Porras, pero también de casi todos los candidatos de esas épocas en Panamá iban a Estados Unidos, iban a Washington a pedir que Estados Unidos supervisara las elecciones, y la supervisión era armada, obviamente. ¿Por qué? Porque se daban confrontaciones armadas en Panamá. Entonces, eso que a nosotros hoy nos puede causar esto escándalo y sorpresa, era el pan de cada día en esa época. Y te voy a decir, incluso en Colombia durante todo el siglo XIX tenemos que recordar que hubo más de 11 guerras civiles en Colombia, de las cuales pues Panamá participó activamente en la última, que es la Guerra de los 1000 días. Entonces, queremos entender eso, de que eran tiempos de violencia política, pero no era una violencia verbal o de otro tipo que hoy por hoy tenemos, ¿no? Sino que eran tiempos que no nos podemos imaginar hoy día. Eso a mí me gusta mucho insistir con los estudiantes, porque es un fenómeno muy común, Salvador, que cuando estudiamos historia, nuestra imaginación, cuando leemos un libro, cuando escuchamos a un profesor, es imaginar el pasado
como si fuera una extensión del presente. Eso se le llama presentismo. Y tenemos que luchar contra eso para podernos situar en la época. Y para ello tenemos que tener más imaginación todavía, ¿no? Sí. Era época, por ejemplo, en el principio de Belisario Porras, la comunicación era a caballo, ¿ven? No había autos, no había carreteras, todo eso, por eso le llaman el gran modernizador, porque Belisario realmente invirtió mucho en todo eso. Porque para construir la idea de una nación, lo primero que había que hacer era comunicarnos con el interior, ¿no? Con todo con todo el territorio nacional, si no es imposible construir un Estado nacional. Pero, perdona, yo te estaba interrumpiendo. No, lo que decía era que particularmente si ponemos en mente la fecha de 1914, que fue la fecha en la que se inauguró el Canal de Panamá, podemos ver un poco lo que mencionas de la influencia norteamericana en el año 1912, cuando tiene lugar esta elección, de que lo del canal estaba... A flor de piel. Estaba ahí Todavía no presente. estaba realizado. Exacto, las obras continuaban, Exacto. había mucha actividad. Estaba en su etapa final. Probablemente empezaba ya la disminución del uso de mano de obra de manera intensiva, porque se iban reduciendo las obras en la medida que se iba acercando la inauguración, pero en 1912 está muy, muy presente, por supuesto, y de una manera que tú lo describes de manera categórica, una influencia que se puede decir, creo que se ha dicho varias veces, como protectorado, del nivel de influencia que tenía los Estados Unidos sobre la marcha del gobierno panameño. Durante las elecciones presidenciales de 1912, estaba vigente el sistema a 2 grados, que se aplicaría hasta 1916. En esta elección, el ciudadano votaba por electores, quienes a su vez eran los encargados de elegir al presidente de la República. Los electores se reunían en asambleas provinciales y cada provincia votaba por separado. Cada elector votaba por un candidato. El escrutinio nacional se hacía en el Consejo Electoral, que al final procedía con la proclamación en función de una mayoría simple de votos. En ese año también se realizaron elecciones municipales. Sin embargo, no se hacían al mismo tiempo que las de electores. En junio de 1912 fue la elección de autoridades municipales y en julio la de electores. El presidente José de Ovaldía, un conservador, candidato de una coalición de liberales y conservadores, falleció a menos de 2 años de iniciar su mandato. Pablo Arosemena debió encargarse de concluir el periodo 1908-1912 y fue a él a quien correspondió presidir la realización de los comicios. En la época no había vicepresidentes. La Asamblea Nacional elegía 3 designados por cada 2 años, que debían reemplazar al presidente en sus ausencias. Pablo Arosemena fue elegido por la Asamblea el 14 de septiembre de 1910 como primer designado, encargado del Poder Ejecutivo para completar el periodo presidencial de José Domingo de Ovaldía. Antes que tuvieran que intervenir como observadores, el hecho es que desde 1904 Panamá se había sido desarmada, ¿no? También. Y en el 16 también la policía también fue desarmada, como sabemos. Entonces, cuando había enfrentamientos armados, eran, por supuesto, no de los estatutos y de las instituciones nacionales armadas, sino pues de grupos armados, ¿no? Para defender sus candidatos. Bueno, otro aspecto importante y que de alguna manera se puede indicar que hay una influencia del diseño constitucional norteamericano, es que a principios de la República, Panamá para elegir a su presidente usa un sistema indirecto, el denominado colegio electoral, que todavía en Estados Unidos se sigue utilizando con no poca polémica. En Panamá, los panameños votaban por unas personas que se llamaban electores, que a su vez votaban por los candidatos presidenciales. Este es el sistema con el cual don Belisario Porras gana las elecciones de 1912, enfrentándose a Pedro Díaz. Efectivamente, él luego competirá con otros sistemas electorales, pero en este caso concreto, él
ocupa la presidencia utilizando el sistema con el que Panamá inaugura su vida republicana, que repito es el de la elección indirecta a través de un grupo de electores que a su vez habían sido elegidos popularmente. En la elección presidencial contendían Belisario Porras del Partido Liberal y el conservador Pedro Antonio Díaz. Pedro Antonio Díaz nació en 1852. Era hermano del general Domingo Díaz y tuvo con este una destacada participación en la movilización del Arrabal de Santana en apoyo al movimiento independentista de 1903. Ejerció como industrial y, en ocasiones, ocupó posiciones públicas. Fue gobernador de la provincia de Panamá, tesorero general de la República, secretario de Fomento y Obras Públicas. Pedro Díaz fue el candidato oficialista a la presidencia en 1912. En 1916, por 11 días, fue presidente encargado de la República de Panamá como segundo designado, mientras llegaba al país el primer designado, Belisario Porras, quien se encontraba en los Estados Unidos. Falleció en 1919. Belisario Porras nació en Los Santos el 28 de noviembre de 1856 y murió el 28 de agosto de 1942 en la ciudad de Panamá. En 1881 obtuvo el título de doctor en Derecho y Ciencias Políticas en Colombia. Ocupó varios cargos judiciales durante la vigencia del Estado soberano y desde muy joven se vinculó al Partido Liberal. Entre 1899 y 1902 participó activamente en la Guerra de los 1000 días. Al producirse la separación de Panamá de Colombia en 1903, Porras se opone a este movimiento. En 1904 regresa al país y se incorpora a la vida pública. Al año siguiente es elegido concejal en el municipio y llega a ocupar la presidencia de este. Ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia le quita la nacionalidad por haberse opuesto a la separación. No obstante, en 1906 se le restituyen sus derechos ciudadanos. En las elecciones de 1912 resultó electo presidente de la República. Durante los siguientes 12 años domina el panorama político nacional y emprende una obra reformista y modernizadora sin precedentes, con la construcción de caminos, carreteras, puentes, hospitales, escuelas y la ampliación del sistema de correos, telégrafos y teléfonos. Fundó el Registro Público, el Registro Civil y el Archivo Nacional. Sus 3 periodos presidenciales abarcaron de 1912 a 1916, de 1918 a 1920 y de 1920 a 1924. Ahora, Belisario Porras. ¿Quién es Belisario Porras en 1912 para que lo conozca nuestro auditorio? Sí, mira, es muy interesante porque en aquella época también, cómo se hacían las campañas para la política, ¿verdad? Si no existía la televisión, existía radio, telégrafos, y a caballo, ¿no? Los primeros carros, pero no había calle. No es interesante, toda esta situación de la infraestructura de las comunicaciones son básicas y muy importantes para consolidar las democracias y los procesos electorales. Entonces, pues no había televisión, entonces fíjense, ¿no? ¿Cómo es que surge Belisario Porras, no? Entonces, bueno, conocemos de él que fue nacido en Las Tablas, que estudió Derecho en Bogotá, en la Universidad Nacional. En fin, de su trayectoria, pues, hasta cargos diplomáticos tuvo. Su padre era conservador. Entonces, él, sin embargo, desde que estuvo en la universidad, se sintió llamado, pues, por el liberalismo. Y tanto fue así que cuando vino la Guerra de los 1000 días, él ya tenía una posición bien acomodada. Él vivía en Nicaragua, era abogado, allá ejercía la abogacía y era amigo cercano y asesor del presidente de allá, que era Santos Zelaya. Así que lo van a buscar los liberales allá, Eusebio Morales y otros, para que abandone todo y se venga a Panamá a liderar, pues, la Guerra de los 1000 días.
Yo te menciono la Guerra de los Mil Días porque es en la Guerra de los Mil Días que Belisario Porras se convierte en un gran líder político liberal y se da a conocer, y es de allí que viene su raigambre popular, ¿ve? Esa fue como por decir así su gran campaña política, las campañas del Istmo, que él, ¿no? La campaña de la guerra, él se hace entonces conocido por, sobre todo, todo el país todo el país lo correteó, y entonces por eso su caudal político fue precisamente los indígenas que lo apoyaron a él con Victoriano Lorenzo, los campesinos y el arrabal santanero. Como vemos, eso se mantuvo de una manera consistente en las 3 elecciones que lo eligieron. Ese era su electorado. Y así fue como él se formó, ¿no? Esa experiencia lo marcó incluso para evitar otras guerras posteriormente, porque cuando cae el liberalismo eh, en el puente de Caledonia, que por cierto no es el final de la guerra, que la guerra sí continuó, ¿no? Y tuvo, todo el mundo lo recuerda ahí, con esa gran derrota. Sin embargo, lo que olvidan es que los liberales fueron ganando toda la guerra hasta llegar a Panamá. Ya habían ocupado toda la república hasta ahí, hasta ese momento, por eso era el pánico que tenían, y ahí interviene sí los Estados Unidos. Ahí sí cartas y algunas fuentes que le dan información al gobierno que era conservador, para poderlos entonces acorralar ahí en el puente de Caledonia. Pero bueno, el tema es que es justamente esa experiencia de casi 3 años de dura batalla, y que las guerras entonces no eran con drones, no eran con misiles, no eran, ¿no? Ni siquiera con bombas, sino que eran a caballo y cuerpo a cuerpo, ¿no? Eran, claro, sí, había rifles y cosas de estas, ¿no? Pero que era una batalla, sobre todo, muy eh, es casi frente a frente con el enemigo. Entonces es una cuestión que exige mucho compromiso político, un verdadero arrojo, ¿no? Valentía, de que estás dispuesto realmente a dar la vida, pero de verdad, ¿no? Por una causa. Entonces esto es lo interesante. Claro, se forjan estos liderazgos con este carisma que tenía Belisario Porras, y ciertamente surge también el gran liderazgo de Victoriano Lorenzo, entre otros. eh, que, que- pero como estamos estudiando el éxito político de Belisario, nace ahí. Perdió la guerra, pero ganó la república. Y los liberales igual, ¿ves? Porque siempre los conservadores, que todavía, muchos de los conservadores, al eliminarse, pues, porque murió por muerte propia, por decir así, el Partido Conservador, se inscriben en el liberal. Y ahí es que, bueno, más adelante vemos, cuando un partido crece mucho y absorbe a otros, se va desdibujando ideológicamente. Pero eso viene después. El porrismo tiene ese legado de que sí logra unificar y convocar a un electorado popular, principalmente del campesinado y del arrabal santanero, o sea que son, ¿no? Justamente de las razas más oprimidas, y hablamos de razas sociales, obviamente, porque la raza genética es solo una, ¿no? La humana. Pero todos estos grupos, pues, que los conservadores discriminaban por su color y por su condición económica heredada desde la colonia, pues eran convocados con las banderas liberales, que eran mucho más progresistas. Y bueno, así que otro elemento político que normalmente los historiadores olvidan, o me voy a incluir, olvidamos, cuando hablamos, digamos, de los contextos del poder, ¿no? En Panamá para 1912, yo diría que hasta para mucho tiempo después. Entonces nosotros tenemos, claro, el Partido Conservador, el Partido Liberal, que luego ya el conservador es, digamos, se transforma y se
introduce en el mismo Partido Liberal y el mismo Partido Liberal empieza a dividirse posteriormente, porque así como Belisario pues tiene grandes virtudes y vamos a hablar también de sus legados, bueno, también el hecho de ser una figura carismática y de tanta fuerza y de un carácter tan fuerte, también genera división, ¿no? Y entonces esos liderados que le llamamos pues caudillistas, y fíjate que aquí en Panamá se habla de caudillos, pero la definición de un caudillo es justamente la figura que tiene su popularidad y que es generada pues de haber peleado alguna guerra. Así que el único caudillo en Panamá realmente es Belisario Porras, porque ningún otro peleó ninguna guerra que yo sepa, ¿no? Hemos tenido, eso sí, grandes líderes populares, obviamente Arnulfo Arias, Omar Torrijos, sin duda, pero ellos no pelearon ninguna guerra. El único que la peleó y así, a pecho, fue Belisario, ¿no? Y por esa misma razón, en la República, siendo presidente, siempre evitó caer en cualquier posición provocativa. Y fíjate que hubo ocupaciones durante sus mandatos. La ocupación de Chiriquí, él tuvo que crear unas milicias rurales para evitar, bueno, que esos eran los intereses de algunos norteamericanos que se veían amenazados, porque es que los panameños eran bien bravos en esa época. Ellos atacaban a los americanos en Chiriquí y en todos lados, ¿no? Entonces sí, había situaciones de violencia contra americanos en Chiriquí, entonces hubo una ocupación, entonces Belisario para evitar y para sacar la ocupación de ahí, que la logró sacar, entonces tuvo que crear como una policía rural, pues para evitar que se atacara a los americanos. Por eso es que después algunos panameños, por ejemplo, de la Junta Comunal y esos movimientos que vinieron después, que eran contra los liberales, lo atacaban de gringuista. De Acción Comunal. Perdón, sí, Acción Comunal, gracias. Lo atacaban de que era gringuero Belisario, porque también eso, ¿no? Para evitar ocupaciones de los Estados Unidos, normalmente Belisario, que era abogado, siempre hacía mano del derecho internacional. Y, y buscaba soluciones de tipo jurídicas para eliminar ese tipo de situaciones. También decían que era que contrataba americanos En la administración pública. en la administración pública, por ejemplo. Fíjate tú, el Gorgas, claro, él ahí contrató americanos, porque acá había, si acaso, uno o dos médicos panameños. Acuérdate que en esa época había más del 90% de analfabetismo en Panamá. Ahora imagínate, ¿cuántos médicos íbamos a tener? Entonces él aprovechó los médicos que trabajaban en la zona del canal y que ya se estaba terminando la obra para entonces contratarlos, porque no era que venían de ninguna otra manera, para la zona, para el Gorgas y para atender también el Santo Tomás. Y los ingenieros igualmente, los que estaban terminando las obras en el canal, que eran los mejores ingenieros del mundo, también los contrató para hacer los acueductos, alcantarillados y todo en Panamá, en la ciudad de Panamá, Colón y algunas de las carreteras. Pero bueno, esas son algunas de esas acusaciones y cosas que fueron parte de las presiones que eran, digamos, que él mismo, pues, por su estilo de manejo de político, generaba, pues, también reacciones y tenía, pues, estos adversarios que fundamentalmente eran la vieja oligarquía, ¿no? Panameña, que era, pues, también de ese gamonalismo, ¿no? Provenían de las grandes familias, de esos clanes, pues, de poder, muchos de ellos terratenientes, otros simplemente acá comerciantes de acá de la capital. Bueno, un caso muy famoso y muy conocido es el de la familia Duque, ¿no? Porque él nacionalizó el- la Estrella de Panamá, sobre todo no el periódico tanto como la lotería, el negocio de la lotería. Y lo veían pues como un candidato muy fuerte y muy popular que ciertamente desafiaba sus privilegios. Recordemos también los liberales
eran los aliados más grandes que tenía la democracia en Panamá, porque ellos abogaban por el Estado de Derecho contra el Estado del privilegio, que era lo que defendían los conservadores. En 1916, pues que finalizando las elecciones de 1912, Belisario Porras incluso propone un cambio de la Constitución, que como sabemos se necesitaban 2 periodos distintos para ser aprobada, y se llega a aprobar definitivamente en el 18, que tiene que ver con el voto directo, ¿no? Y con, por ejemplo, elimina la pena de muerte, también otro punto muy importante. Y durante al final pues, de ese periodo entonces en el 16 se crea también ese instrumento importante de la cédula de identidad para eliminar vicios que se daban de personas que podían votar más de una vez y cosas de esas, ¿no? Eh, pero creo que me entusiasmé demasiado y querrías volver a 1912. En torno a las elecciones presidenciales se dieron situaciones polémicas, como el disgusto de Porras con el presidente Pablo Arosemena por sus pretensiones de reelegirse a pesar de su promesa de no hacerlo. El doctor Porras había negociado con Arosemena su declinación de ser elegido primer designado en el periodo 1910-1912 a cambio de ser postulado a la presidencia con el respaldo de Arosemena como presidente. Mientras tanto, sería nombrado embajador en Washington, como en efecto ocurrió. Ya en el ejercicio del poder, Pablo Arosemena cambia de opinión, con lo que se provoca otra división del Partido Liberal a finales de 1911, que desemboca en la formación del Club Liberal Itzmeño. Esta nueva agrupación fragua un plan y acusa a Belisario Porras de estar involucrado en un escándalo relacionado con los terrenos en la bahía de Charco Azul, en Chiriquí, lo que sirve de excusa a Arosemena para destituirlo de su cargo como embajador en Washington. Sin embargo, en su convención del 12 de febrero de 1912 en Aguadulce, el Partido Liberal postula al doctor Belisario Porras para presidente, con lo que en los primeros días de marzo, Arosemena desiste de sus aspiraciones de reelección. Algunos destacados adversarios conservadores, como Ricardo Arias Ferot, político y diplomático panameño, se negaron a participar en las elecciones y correspondió a Pedro Díaz quedar a cargo de la bandera conservadora contra Porras. En este proceso electoral hubo peticiones de intervención de ambos bandos al gobierno de Washington. En ese sentido, el 13 de mayo se aprueba la creación de un comité de supervisión con personal estadounidense asistido por civiles panameños. Bueno, de las cosas que llaman la atención del periodo también es algo que ya mencionaste, que era un poco la disolución progresiva del Partido Conservador, o por lo menos en estas primeras etapas una disminución muy notoria de su presencia en la Asamblea Nacional. Hay una reducción del número de diputados que obtiene el Partido Conservador, y eso, por otra parte, también supone que las alianzas presidenciales se hagan tanto con fuerzas liberales como con fuerzas conservadoras, sin una fractura en ese sentido diáfana entre liberales versus conservadores, sino coaliciones diversas de liberales y conservadores contra otras coaliciones liberales y conservadores. Lo que observo de tu intervención es que a Porras no le costaba tampoco reclutar para su bando fuerzas conservadoras. Eso también es bien interesante porque, em, primero que todo, él contaba, digamos, con un apoyo popular, pues mayoritario. Entonces, eso lo ponía a él siempre en una posición fuerte para negociar con sus opositores. Pero algo que hemos visto desde antes es que entre los liberales y los conservadores, bueno, desde 1904, eran capaces, a pesar de que se habían
matados en la guerra de los 1000 días, eran capaces de cogobernar a partir de ahí. Eso es algo que algunos dirán, bueno, será por oportunismo, que, bueno, porque yo quiero tal, bueno, entonces como que se dividen un poquito los espacios políticos. Pues fíjate que hasta hoy a veces hay acuerdos de ese tipo para las campañas políticas, ¿no? Las alianzas entre los partidos, que, ok, yo te doy tanto espacio para ti, tanto, y la gente lo ve con desprecio, ¿no? Sin embargo, eh, hay que tener en cuenta desde otra perspectiva que esa es una gran habilidad política para mantener una estabilidad social y política en un país. Es una gran, yo diría una virtud incluso, bueno, si se hace como yo lo imagino, ¿no? Que no solamente es que tú compartes espacios de poder con posibles adversarios para ganar, ahí ganamos todos, ¿no? Sino que eso, porque fíjate que algunas de las guerras civiles, precisamente que venían desde Colombia, y acá que hubo un problemita también que Amador se quiso reelegir y a Esteban Huerta lo quiso votar y todo eso, pero ya eso se sale de mi tema de hoy. Pero es que el hecho de tú, si eres una persona o un partido político, te quieres comer todo el pastel y no lo distribuyes, ¿no? Entonces, claro, puedes lograr una gran dictadura y todo, pero eso va a generar tarde o temprano una explosión visceral, social y política, que lo hemos visto una y otra vez en la historia. Entonces yo veo que en Panamá, eh, me duele que a veces cada vez más vamos viendo que los partidos políticos y las propuestas son muy pragmáticas, que las llaman poco ideológicas. Y eso muchos lo ven con orgullo, ¿no? De que no, yo no soy ideológico, yo soy como si ser ideológico fuera algo malo. Y es al contrario, porque la ideología es la que te da un sustento y una guía, ¿no? Hacia dónde tú vas. Porque si tú eres pragmático, entonces, ok, yo no sé qué hay para el almuerzo, lo que me pongan en la mesa me lo como, ¿no? Pero entonces, si tú por lo menos tienes ideología nutricionista, hombre, pues posiblemente vas a escoger un almuerzo más saludable. A Bueno, ponerte un ejemplo un poco tonto, pero quizás es oportuno comentar precisamente que uno de los discursos más interesantes en esa materia en el periodo lo da don Ramón Maximiliano Valdés, que fue presidente, bueno, elegido para el periodo 16 al ay, 20, sí, y que y que muere antes. muere antes de terminar su mandato, pero él recuerda en un discurso las líneas que separaban a los conservadores y a los liberales. Curiosamente, porque ya en ese momento se decía que se habían disuelto las diferencias y él quiso recalcar en un discurso, dice, no, 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 los liberales creemos en esto, y los conservadores en aquello y en lo otro, pero que nos pongamos de acuerdo no significa que no sigamos siendo unos liberales y otros conservadores. Ese es el punto que yo quería resaltar. Qué bueno que lo trajiste, porque justo ahora, fíjate, Harvard y todo lo proponen como el gran modelo de gestión para las empresas, la diversidad, ¿no? ¿Qué significa eso? Si yo me voy a sumar a una junta directiva, pero voy a perder mi caudal, ¿no? De mis conocimientos, de mi perfil político o de género, etcétera. Entonces ya yo no aporto diversidad, ya yo me desdibujé, ¿no? Sino que yo me debo de sumar a un, pues, grupo X de poder que cada uno trae consigo precisamente su perfil ideológico, su caudal político, sus experiencias, su conocimiento. Y en este sentido, lo que habla aquí Valdés es precisamente de eso. Podemos hacer un gobierno de unos y de otros sin que se desdibuje ninguno, ¿no? Sino que aporte lo mejor de cada uno, ¿no? Y ese, pues claro, sería lo ideal. Pero esa experiencia que tiene Panamá y que no tienen todos los países en América Latina, es lo que yo pienso que a largo plazo nos ha dado gobiernos que no condujeron a las guerras civiles que vemos en toda América Latina, ¿no? Acuérdense, fíjense, no estamos hablando ahora de 1912 al 16. Había acabado de suceder la gran Revolución Mexicana en el 10. En el 17 la rusa.
¿no? Y bueno, y estábamos en plena guerra mundial, la Primera Guerra. Entonces, claro, había guerra en el mundo y sin embargo en Panamá y en Colombia ni se diga que hasta el día de hoy están luchando por lograr una paz, ¿no? Con los grupos revolucionarios de izquierda. En Panamá, aunque había elecciones violentas, era en ese momento, para las elecciones y todo, y no es que sea poco, pero nosotros durante ese momento hasta acá no hemos tenido guerra civil, ¿no? A pesar de que hemos tenido dictadura, a pesar de que, ¿no? Fíjate tú la invasión de los Estados Unidos, que es de lo más terrible que nos sucedió en el tiempo de la República. Sin embargo, entre los panameños, antes y después, han habido siempre posibilidades de acuerdos, de negociaciones. Y cuando hablo de negociaciones no es de qué es lo que hay para mí, ¿no? Sino verdaderamente acuerdos, acuerdos entre grupos de poder. Y lo que iba a decir hace un momento, pero que me distraje, es que siempre nos olvidamos de incluir entre los grupos de poder a la Iglesia Católica y a las otras iglesias. Ahora las evangelistas también son muy fuertes. ¿Por qué lo digo? Porque inciden en las elecciones. Fíjense, al principio de la República, hasta en la época de Belisario, la Iglesia Católica era conservadora. Le llamaban el Partido Conservador, que le llamaban el Partido del Clero. No, a tal punto llegaba la cosa. Y también en los libros de Mario Galindo, que es el único que menciona ese tema, porque como que todo el mundo es un tabú, ¿no? Tocar a la Iglesia Católica. En los sermones, los sacerdotes decían que el que votara liberal sería excomulgado. A ese punto llegaba o sea que todo el mundo habla de la intervención de los Estados Unidos, pero nadie habla de la iglesia. Entonces fíjese que eso es interesante porque en la propuesta liberal y en esa misma constitución de 1904, que estamos, fíjese, tan cercana de la de Colombia, esa constitución de 1904 no fue copia de la de Colombia, como he oído a algunos abogados decir, porque justamente en el tema del concordato con el Vaticano, la de 1904 es una constitución liberal que separa el Estado de la Iglesia y no hay concordato, no se firma ese concordato con la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, son situaciones interesantes porque, bueno, tenemos lo que es el marco jurídico es tal, pero en las prácticas tenemos grupos de poder que, bueno, que se alían y se confrontan según pues los manejos posibles. Fíjate que Belisario, a pesar de ser liberal, él no convoca confrontación durante sus periodos presidenciales. Ninguno de los discursos son así de gran confrontación, ni de clase social. Él no habla contra los ricos o contra esto, ni tampoco contra la iglesia, ni contra los americanos, ¿no? Y eso que la primera revisión del Tratado Heybuno-Varila está Belisario Porras proponiendo una revisión que era muy interesante, porque él proponía que ya se había firmado el Tratado Heybuno-Varila como un tratado para la construcción del Canal de Panamá, pero él propone otro para que una vez que ya está construido el canal, entonces ya ese otro tratado debía ser ya anulado, es decir, que ya había cumplido su misión y terminaba, ¿no? Ese era su término, ¿no? Y que debía hacerse otro para coadministrar el Canal de Panamá. Mira qué de avanzada, pero por supuesto, nadie lo toma en cuenta porque como los Estados Unidos ni siquiera lo quisieron oír, escuchar de cosas semejantes, entonces no se toma en consideración porque solo se estudian los tratados que son exitosos y que son aprobados. ¿Ves? Hace poco mencionábamos a la presidencia de Ramón Maximiliano Valdés, que es la puerta, si se quiere, al segundo mandato del presidente Belisario Porras. Sí. Ramón Maximiliano Valdés fallece en el ejercicio de su cargo. Le reemplaza el designado por la Asamblea Nacional, Ciro Urriola, eso para la primera mitad de su mandato. Y al terminar la primera mitad del mandato de Maximiliano Valdés,
a cargo de Ciro Urriola, la Asamblea debe elegir al siguiente grupo de designados. En este caso, el primer designado va a ser Belisario Porras, con lo cual inaugura pues una presidencia corta, en principio de los 2 años finales del que era el mandato inicial de Maximiliano Valdés, pero con la particularidad de que adquiere la presidencia por un segundo método. Decíamos, la primera elección había sido una elección a través del colegio electoral y en este caso él sube al solio presidencial por efecto de ser primer designado de la Asamblea Nacional y ante el fallecimiento del presidente Maximiliano Valdés, pues le toca presidir la República a partir de 1918 y hasta el año 1920. ¿Qué nos cuentas de ese segundo mandato del presidente Porras? Bueno, también quería antes decirte que, claro, que a la muerte del presidente Valdés lo sucedió fue el doctor Ciro Urriola, como sabemos, quien gobernó hasta el 18 y quien quiso suspender las elecciones para poder extender su mandato y que eso provocó una intervención de los Estados Unidos para que efectivamente cumpliera con la Constitución y se realizaran las elecciones del 20, que son las que eligen pues a Belisario Porras, pero ese fue, digamos, el preámbulo que fue movidito, ¿no? Sí, porque son como eslabones, ¿no? De Sí. piezas en el orden en que se van sucediendo los Que, hechos sí. y que terminan siempre con la presidencia de Belisario Porras de una manera u otra. Belisario Porras también fue electo presidente en las primeras elecciones presidenciales directas de la República de Panamá, celebradas el 2 de agosto de 1920. Porras disputó la presidencia con Ciro Luis Urriola, otro liberal, mientras Ernesto Ortiz del Lefebvre ejercía como presidente en su calidad de designado. La victoria se concretó al escrutarse 18.472 votos a favor de Belisario Porras. Ciro Luis Urriola había nacido el 3 de julio de 1863. Fue presidente de la República de Panamá del 3 de junio al 1 de octubre de 1918, tras el fallecimiento del presidente Ramón Maximiliano Valdés en calidad de designado por la Asamblea Nacional. Se graduó como médico en Bogotá en 1888. Fue miembro de la Convención Nacional Constituyente en 1904. También fue elegido diputado entre 1914 y 1918. Aquella presidencia fue marcada por haber pretendido postergar las elecciones legislativas de 1918. Se sospechaba que Urriola pretendía, de esa forma, mantenerse en el cargo más allá del periodo que le correspondía. Estados Unidos de América, a solicitud de políticos panameños, le dio un ultimátum y las elecciones se llevaron a cabo. La nueva Asamblea Nacional eligió como primer designado a Belisario Porras, quien luego renunciaría para poder aspirar a ser electo presidente por votación popular directa en 1920. Ciro Urriola aspiró a ser presidente en esas elecciones, pero al percatarse de la inminente victoria de Porras, decidió retirarse de la contienda. Porras se convirtió en presidente por tercera ocasión. Lo interesante, ¿verdad?, es que estudiarlo a Belisario desde esa perspectiva, ¿no? Como candidato presidencial, no importa cuál sea el método de las elecciones, gana. Y que nadie cuestiona la legitimidad de sus victorias electorales, ¿no? De que efectivamente tiene un liderazgo que es incuestionable y que además es demócrata, ¿ves? Porque lo interesante es que también, bueno, en esa época, pues como no había ejército ni nada, ser dictador en Panamá, bueno, no quiero decir que tampoco era imposible, pero, pero digamos, tenía que serlo. Belisario Porras él era muy consistente con la ideología liberal y bajo su mandato, sobre todo en esa última, hasta el 24,
se realizaron todos los códigos de Panamá, pero en todos los temas. En el tema, por supuesto, fíjate, en el tema electoral ya desde el 16 es interesante hacer énfasis en esto, que él le encarga al ministro de Instrucción en el 16, que era Eusebio Morales, para que revisara integralmente la ley electoral. Y no era para hacerla más a favor de nadie en especial, sino justamente dice, inspirados en la ley Sáenz Peña de la República de Argentina, que se consideraba un modelo a seguir en esta época, y de ahí, imitando pues esas prácticas de Argentina, se expiden las primeras cédulas de identidad con fotografía en Panamá, y claro, y se propone entonces el voto directo, que todo eso era un enredo también. En Panamá cada 2 años había votación, si no era para diputados, entonces era para los que llamaban los electores, ¿no? Para elegir presidente, entonces cada 2 años, entonces quiere decir que había elecciones cada 2 años, y entonces estábamos en campaña todos los años prácticamente, imagínate ese enredo. Bueno. Bueno, eso es un tema fundamental para efecto de este podcast. La influencia de la ley Sáenz Peña Argentina produjo cambios importantes en Panamá, y particularmente en la elección de los diputados. Se introdujo una figura que se llama de lista incompleta, con la pretensión de poder garantizar el acceso a la Asamblea Nacional a fuerzas políticas minoritarias. Eso un poco enlaza, ahora que lo dices, con esa vocación democrática que tenían muchos de nuestros próceres de inicios del siglo XX, y que se reflejaba a veces en un proyecto de reforma de la legislación electoral para hacerla más transparente y para hacerla incluso más inclusiva. El modelo de la lista incompleta, imaginémonos solamente el escenario, supone que un partido, por muy hegemónico que sea, por muy mayoritario que sea, solamente puede presentar como candidatos un número de candidatos menor al número de escaños en disputa, con lo cual inevitablemente las fuerzas que sean minoritarias van a alcanzar algún tipo de representación. Dado de que las fuerzas mayoritarias sencillamente no pueden postular más candidatos que había un tope. Que había un tope por cada una de las circunscripciones, dependiendo de cuántas curules estaban en disputa. Eso, por supuesto, no es proporcional, porque no le da a cada fuerza el equivalente número de diputados que corresponde a su fuerza electoral, pero garantiza la participación de las fuerzas minoritarias. Y en Panamá, repito, fue fruto de esa influencia, aunque los resultados no son fáciles de ver en la práctica, porque primero se postergó la entrada en vigor de esa norma, y luego cuando se aplicó en el único momento en que se aplica, no está muy claro para los datos electorales que tenemos a mano cómo se distinguió del sistema previo. Pero ciertamente se dio entrada a fuerzas que eran contrarias a la hegemonía liberal, y va marcando a partir precisamente de esa última presidencia de Belisario Porras un escenario mucho más diverso en términos de las voces que se escuchan en la Asamblea de lo que tradicionalmente había ocurrido antes. Es el inicio de un proceso que tú mencionabas al inicio del episodio, de fragmentación del Partido Liberal y de presencia, repito, de voces que no eran las usuales, marcando un terreno hacia adelante sobre un escenario de mucha atomización de las fuerzas políticas en Panamá a partir de los años 30. Así que es muy importante eso que mencionas, realmente no fue poca cosa. También había una disputa por la garantía del secreto del voto. Había un interés en documentar la participación de los electores. Lo de la cédula que mencionas es súper significativo. En el periodo empezamos a ver lo que para nosotros hoy reviste uno de los orgullos más grandes del Tribunal Electoral, y es que tenga un servicio de identificación de cada uno de los panameños robusto, a la vanguardia en términos tecnológicos, pero que todo inicia con unos papelitos de cédula de identidad que ni foto tenían.
pero y que costaron mucho implantar, ¿no? Cuando incluso, eso es un comercial si se quiere, se inició con la fotografía, ya ustedes se pueden imaginar lo que podía hacer la introducción de una tecnología que en ese momento era de avanzada, de ponerle fotos a estas primeras cédulas y hacerlo de manera simultánea en todo el país a partir de la ausencia total de un documento con esas características. Así La que, inversión que eso exactamente, suponía en un épocas. ejercicio de modernización Es que nosotros tenemos enorme. que acordarnos que Panamá no tenía, cuáles eran los grandes ingresos, ¿no? Del canal que nos daban una sardinita y los impuestos locales, ¿no? Que también, entonces se le aumentaba, era al juego y al licor y cosas de esas. Pero no había los grandes bancos financiando, pues, no, a Panamá se tenía que, se dependía de grandes inversionistas, a veces también de los mismos americanos. Pero hay toda, realmente, y no solamente de Belisario, tenemos que reconocer que desde el principio de la República, los presidentes hacen una inversión muy grande en escuelas, tú sabes, que es también parte de la ideología liberal que piensa que combatir la pobreza y el subdesarrollo de un país es a través de la educación, que la educación es la herramienta principal, ¿no? Y invierten mucho y tú ves la cantidad de escuelas que se van construyendo todo el tiempo, y en los lugares donde lo hacen, porque las únicas escuelas que habían eran religiosas, eran católicas, y para los grupos de poder, ¿no? Entonces es una inversión social grande. Entonces tú ves que sí hay una ideología de construir un país. Entonces, en el caso de Belisario, él cree en el Estado de Derecho. Entonces, también crea pues el registro público que le da pues también derechos a los campesinos. Se les da pues los derechos de propiedad, ¿no? A sus tierras, trabajadas y ocupadas por ellos por pues, tantos años, tantas generaciones, al registro civil que otorgaba pues los derechos ciudadanos y las primeras cédulas, todo esto que vemos, todos los códigos, imitando pues también a los mejores ejemplares, ¿no? de América Latina y de Europa, tratando de construir un Estado-nación democrático. Porque incluso cuando él cree en la reelección y él propiamente se reelige, pero lo hace siguiendo las leyes y la constitución vigente. Bueno, eso otra vez das en el clavo porque esa idea es fundamental. Recordemos nada más para el auditorio que estamos hablando de que el mandato del presidente Valdés es terminado en principio por el doctor Belisario Porras como designado, pero si él está en ejercicio del poder entre 1918 y 1920 y hay elecciones presidenciales en 1920 en las que él quiere participar, la Constitución le obliga a retirarse del cargo y eso es lo que hace don Belisario Porras, se retira del cargo para 6 poder meses cumplir. antes. Exacto. Sí, efectivamente. Toma el cargo el tercer designado, don Ernesto Ortiz de Febre de la Osa, y él entonces, el doctor Belisario Porras, puede competir en una elección que por primera vez para la elección presidencial es una elección directa, fruto de una reforma constitucional que se introdujo en años previos y que dispuso a partir de este momento, primero la coincidencia también de la Asamblea Nacional con la Asamblea, con la Con la presidencia, constituyente. con el mandato del presidente y por otro lado este aspecto importante, la elección directa del presidente de la República en la que él se plantea como candidato y donde nuevamente sale victorioso siendo el primer presidente elegido por votación popular directa en el país en 1920. Sí, eso es importante porque muchas personas dicen, pero bueno, ¿cómo así que Belisario Porras prácticamente desde 1912 hasta el 24 es presidente de la República, ¿no? Bueno, sí, no, ¿ves? Porque claro, era la figura, digamos, dominante en la política, pero él definitivamente fue muy respetuoso de la Constitución y de las leyes, cada vez, no solamente para las campañas y las elecciones, sino también dentro de sus mismas administraciones, ¿no? Fíjate otra cosa que es interesante eh, a favor de él, ¿no? Que durante sus administraciones
a pesar de haber sido una figura tan dominante pues, en su momento, no existen evidencias, por ejemplo, de que, fíjate que te hablamos de la estrella de Panamá, que era su principal enemigo. Todos los días decían, falta tantos días para que se vaya el doctor Porras. En la primera plana ponían una esquinita, ¿no? Era los duques, los enemigos principales. Entonces, bueno, también don Ricardo Arias, por supuesto, y otros, ¿no? Pero fíjate que no hubo un solo medio que fuera cerrado, ningún radio, ¿no? Alguien que fuera deportado tampoco, o que fueran acosados, ¿no? Y él tenía sus rencores, decían que sí, que era rencoroso. Justamente conversábamos aquí que en el caso de Mendoza, cuando quiso ser candidato pues a la presidencia, que Belisario no lo apoyó y algunos, porque tú sabes lo interesante que Belisario sigue teniendo enemigos hasta el día de hoy. Hay quienes lo odian acérrimamente. Yo recuerdo que a mí me dolía mucho, porque digo, pero caramba, tantas cosas buenas que hizo, ¿cómo es posible? Entonces mi madre me decía a mí, Ana Elena, pero tranquila, tú no tienes que estar defendiéndolo de todo, porque agradécele hasta a sus enemigos que se sigan recordando de él, que no lo olviden. Mira qué sabia. Pero sí, efectivamente, así como generaba estos amores y estas pasiones a favor, pues también en contra, ¿no? Y fíjate que tenía a los medios de comunicación, como sabemos, de entonces y de hoy, siempre son, los dueños son gente de gran poder económico y no eran favorables a él, pero él tenía el pueblo, pues, ya te digo, y fue por la guerra de los 1000 días que él se dio a conocer y que lo querían y se dieron cuenta, pues, de que era un hombre de verdad, ¿sabes? Real, comprometido con un proyecto de nación. Y claro, tenía que era lo que hablábamos con Mendoza, que el bochinche que me dijeron a mí, en mi familia siempre fue que cuando a Belisario le retiraron sobre todo los conservadores, la ciudadanía, con la justificación de que él se había opuesto a la separación de Panamá de Colombia, pues Mendoza tenía una posición de poder en ese momento, ahora no recuerdo cuál, y que Belisario le pidió que lo defendiera, ¿no? Y que le moviera algunos votos para defenderlo. Y que Mendoza no lo hizo, no lo defendió en ese momento. Entonces, cuando ya Mendoza necesitó el apoyo de Belisario, Belisario no se lo dio. Pero no es por, como dicen algunos enemigos de Belisario, que era porque Mendoza era de color, porque Belisario no tenía esa ideología racista ni supremacista de blanco. Al contrario, su gran caudal político era precisamente los mulatos del arrabal y los campesinos y los indígenas de Panamá. Y mi familia siempre nos lo dijeron, que nosotros nos debíamos a ellos, siempre como formación de la familia. No te vayas a creer ahora que tú eres que descendiente de no sé qué. No, nosotros nos debemos a los campesinos y a los mulatos, al pueblo que infelizmente, a pesar de tantos años, bueno, mira que con los liberales muchas de estas poblaciones, sobre todo de los mulatos, tuvieron más acceso a posiciones de poder dentro de los gobiernos que durante los pocos años de los conservadores, ¿no? Así que sí podemos decir que de alguna manera, claro que cumplieron con ellos también, ¿no? Y fíjate tú lo que es también con la educación, ¿no? Nosotros vemos intelectuales panameños hasta el día de hoy, de todos los colores, ¿no? Belisario siguió participando en política, influyó en su relevo con la presidencia de Chiari en 1924 y todavía siguió activo prácticamente hasta el momento de su fallecimiento. Llamaba mucho la atención el- la persistencia de ese liderazgo, ¿no? Fruto, por supuesto, de lo que mencionas a todo lo largo del episodio de una identificación en el pueblo, con el pueblo panameño muy, muy estrecha y de unas ejecutorias mientras estuvo en el poder que son también significativas. Para terminar el episodio de hoy, no sé qué idea quisieras subrayar de todo ese legado que pueda acompañar al terminar a nuestra audiencia. Bueno,
como para darle alguna presencia, digamos, a Belisario en nuestros tiempos, ¿no? Que estamos frente a desafíos tan fuertes del presidente Trump, por ejemplo, ¿no? A Belisario le tocó también época del gran garrote, ¿no? Que él manejó siempre de manera diplomática, incluso cuando lo obligaron a desarmar a la policía, hasta la policía de la propia presidencia. Él inició una gira por Sudamérica, fue al Brasil, a Chile, a varios de estos países para que lo apoyaran contra el desarme de su propia policía, ¿no? Como una imposición de los Estados Unidos. No lo logró en ese momento, pero creo que hay que recordarlo y también reconocérselo ya en el caso de Torrijos, que Panamá, cuando tiene un desafío tan fuerte como el que estamos enfrentando hoy, de manera contraria a lo que ha dicho el presidente Mulino, de que él no necesita compañeros de viaje, dice él, en este proceso. Nosotros sí necesitamos no solo compañeros de viaje, sino todos los aliados que podamos, comenzando con los países que están siendo amenazados también, ¿no? Por el mismo presidente, porque efectivamente Estados Unidos está en guerra, ¿no? Entonces el canal de Panamá para ellos es clave cuando están en guerra. Pero además de eso tenemos un presidente que quiere, está pues como tratando de reactivar los imperialismos de la época pues que estamos hablando, pero en una época en donde nosotros tenemos tecnología de la comunicación, que tú puedes manipular tanto la opinión de las personas, y bueno, las guerras con drones y ya con las bombas atómicas, no te digo, estamos situaciones que nos recuerdan el pasado, pero amplificado por las nuevas tecnologías. Entonces, creo que Belisario Porras es una figura que nos puede inspirar cordura, eh, sabiduría en el sentido de, primero, convocar la unidad nacional, concitar negociaciones entre los partidos políticos, o sea, identificar una causa que es nacional, ¿no? Y no solo nacional, después de hacerlo a nivel nacional, convocarlo a nivel internacional igualmente, porque es para defender eh, la democracia en el mundo, y en Panamá, ¿no? Las autonomías y la voluntad de los pueblos. Y por último, la paz. Creo que Belisario, habiendo peleado una gran guerra, él defendió siempre después, como presidente, eh, las soluciones por la vía diplomática, por la vía política, ¿ve? Evitando a toda costa cualquier confrontación, sobre todo en el caso de Panamá con los Estados Unidos, porque obviamente es una confrontación suicida. Así que eso por una parte es un gran legado, creo yo, una lección política. Por otro lado, invitar a los jóvenes a participar en la política, porque se ha deteriorado, digamos, el prestigio de los políticos por la corrupción que se disparó, sobre todo después de que Panamá se volvió país rico, ¿no? Por tener su canal ya propio y todos sus ingresos y su territorio unido. Es precisamente contra esa situación de corrupción que, ¿qué es lo que hace la corrupción? Volver a darle el poder a las oligarquías. Se las robas al pueblo. Entonces también nuevamente Belisario, junto con Victoriano, nos dan un mensaje desde el pasado de que sí tenemos que participar en la política para defender esos derechos, defender esos espacios de poder, porque al final de eso depende que haya paz. Bueno, la verdad que con esas estimulantes y muy inspiradoras palabras cerramos el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Ana Elena, por tu presencia con nosotros y esperamos seguir contando contigo para otros proyectos educativos como este.
Este y los próximos episodios de esta serie podcast serán conducidos por Salvador Sánchez González, director del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden encontrarnos en Spotify y otras plataformas. Los esperamos muy pronto en nuestro próximo episodio.